Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice millaje. Dibuje un histograma con los datos de la siguiente tabla que se refiere a las millas recorridas por tanque de gasolina de una muestra de vehículos. Tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencias que nosotros ya conocemos y en ella se han tabulado 40 vehículos de acuerdo al número de millas que recorrieron con un tanque de gasolina, de tal manera que dos vehículos recorrieron entre 260 y 270 millas, o el 5% de estos 40 recorrieron entre 260 y 270 millas, 5 entre 270 y 280 millas, 10 entre 280 y 290 millas, 12 entre 290 y 300 millas, o el 30%, y así, ¿verdad? Hay que dibujar un histograma, y para ello, de acuerdo con esta lámina, hay que empezar dibujando el eje de coordenadas. De tal manera que dibujamos el eje de coordenadas X y Y. Y en el eje de las X vamos a acomodar los límites de los intervalos, es decir, desde 260 millas, bueno, XY, que está en millas, o el valor de la variable, y que va de 260 a 270 millas, de 270 a 280 millas, de 280 a 290 millas, de 290 a 300 millas, de 300 millas a 310 y de 310 a 320. Y en el eje de las Y vamos a acomodar la frecuencia absoluta n minúscula subíndice i, que en este caso es el número de vehículos o la cantidad de vehículos, y parece ser buena idea poner la escala del histograma de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora que ya hemos construido las escalas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, vamos a levantar columnas del mismo ancho del intervalo y de altura igual a la frecuencia absoluta, es decir, de 2 para el intervalo de 260 a 270 millas por tanque. D5, que estaría más o menos por acá, para el intervalo que va de 270 a 280 millas por tanque. D10, que estaría más o menos por aquí, para el intervalo que va de 280 hasta 290 millas por tanque. Hasta 290 millas por tanque. D12 para el caso del intervalo que va
desde 290 hasta 300 millas por tanque. De 9, que estaría más o menos por aquí, para el intervalo que va de 300 a 310 millas por tanque. Y finalmente de 2 de altura 2 para el intervalo que va desde 310 hasta 320 millas por tanque, de tal manera que 2, 5, 10, 12, 9 y 2 vehículos que han recorrido esta cantidad de millas por tanque. Ahora ya hemos evidentemente ya hemos dibujado el histograma con las frecuencias absolutas, pero también lo podemos calcular, lo podemos dibujar con las frecuencias relativas. De hecho, la forma del histograma sería básicamente la misma. Lo único que va a cambiar es la escala en el eje de las Y. Lo único que va a cambiar es la escala en el eje de las Y. Eso me permite a mí copiar este histograma. Y copiar este histograma y ahora en el eje de las Y vamos a acomodar las frecuencias relativas, que en este caso son las frecuencias relativas porcentuales. Y que, bueno, nosotros sabemos a final de cuentas que las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales son básicamente lo mismo, solamente que las frecuencias relativas porcentuales son de hecho las frecuencias relativas multiplicadas por 100. Y aquí hay que cambiar la escala, que sería 5%, al 10%, 15%, 20%, 25% y finalmente 30%. En sí, la forma del histograma es la misma, lo único que cambia acá es la escala. Sería en este caso 5%, 22.5%, 25%, 30%, perdón, aquí no es 22.5, acá es 12.5%, 25%, 30%, 22.5% y finalmente 5%. Si dibujamos el histograma con las frecuencias absolutas, entonces a este histograma le llamamos histograma absoluto. Pero si graficamos el histograma con las frecuencias relativas o con las frecuencias relativas porcentuales, entonces al histograma le llamamos pues histograma relativo. Le llamamos histograma relativo. Entonces, tenemos el histograma absoluto y el histograma relativo. Como es obvio, como siempre me salen feos los histogramas, como es fácil de ver, pues aquí tengo el histograma absoluto y el histograma relativo, el histograma absoluto y el histograma relativo graficados de una manera más conveniente, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el histograma? Bueno, en un histograma podemos observar al menos tres cosas.
¿Cómo están distribuidos los datos? Un histograma puede tener esta forma, que con mucha imaginación decimos que tiene forma de campana con mucha imaginación, y de tal manera que si esa campana la dividimos en dos, la parte de la izquierda es igual que la parte de la derecha, pero reflejada en el espejo. En estas condiciones nosotros vamos a decir que el histograma o el conjunto de el histograma es simétrico o normal cuando tenga esta forma. Si tiene esta forma también acampanada, pero que presenta una cola hacia la izquierda, de tal manera que si dividimos por la mitad el histograma, la parte de la izquierda resulta no ser igual a la parte de la derecha, entonces decimos que el histograma tiene una simetría o no es simétrico. De igual forma, si el histograma presenta una cola hacia la derecha, dividimos en dos el histograma y es fácil darse cuenta que la parte de la izquierda no es igual que la parte de la derecha, por lo que este histograma evidentemente tampoco es simétrico. Ahora, si el histograma no es simétrico y si la cola se carga hacia la izquierda, decimos que la simetría es negativa. Si el histograma no es simétrico pero la cola se carga hacia la derecha, entonces decimos que la simetría es positiva. Si revisamos nosotros el histograma que acabamos de realizar, pues nos damos cuenta de que no es simétrico, de que tiene una ligera cola hacia la izquierda, y no es simétrico porque si lo dividimos en dos partes, la parte de la izquierda no es igual a la parte de la derecha, por lo que en este caso diremos que este histograma tiene una simetría negativa. Una simetría negativa. Otro aspecto que nosotros podemos observar con el histograma respecto del conjunto de observaciones es si hay mucha variabilidad, es decir, si todos los datos son diferentes, o si hay poca variabilidad, es decir, si los datos parecen concentrarse en un punto en específico o en un valor en específico. Entre más plano sea el histograma, más variabilidad existirá, y entre más picudo sea el histograma, menos variabilidad existirá dentro del conjunto de observaciones. Si nosotros observamos nuestro histograma, pues nos damos cuenta de que no es plano, sino que los datos parecen concentrarse alrededor de un punto que estaría entre 290 y 300 millas por hora. Por lo tanto, decimos que este conjunto de datos tiene poca variabilidad. Observando el histograma, claramente variabilidad. Y finalmente, el tercer elemento que podemos observar, o el tercer aspecto que podemos observar en un histograma, es dónde está el centro aproximado de los datos. ¿Dónde está el centro aproximado de los datos? Hagan de cuenta ustedes, imaginen que estas barras son vasos para diferentes bebidas. Ustedes no lo saben porque son demasiado jóvenes y nunca han entrado a un bar o a una cantina, pero resulta, ¿verdad?, que dependiendo de la bebida que ustedes pidan, pues los vasos serán de diferente tamaño. De tal manera que este es un vaso, es un caballito de tequila, este también, este es un vaso para
para whisky. Este es una caña para las cubas, para el brandy, y este es un vaso highballero, un vaso para el highball. Bueno, pues hagan de cuenta que estas barras son vasos de diferente tamaño y están acomodados en una charola que el mesero debe de llevar hacia sus clientes. Es fácil entender que para que la charola con los vasos no se le caiga, el mesero tiene que encontrar un punto de equilibrio de tal manera que la charola no se vaya a ladear ni para la izquierda ni para la derecha. Eso pasa si tiene así los vasos acomodados. Si los tuviera acomodados de esta forma en su charola, entonces, dependiendo del tamaño de los vasos, debería de encontrar otro punto de tal manera que la charola no se vaya a ladear. Teniendo en cuenta esa analogía e imaginando que las barras del histograma son vasos de diferente tamaño que están dispuestos en una charola, pues hay que encontrar podemos tratar de encontrar un punto, más o menos un punto aproximado, en el que estos vasos o estas barras, ¿verdad?, entren en equilibrio de tal manera que el histograma no se ladee ni para la izquierda ni para la derecha. Desde mi punto de vista, ese punto de equilibrio estaría más o menos por ahí. Aquí, ¿verdad?, podría poner la mano el mesero y la charola no se ladearía, pues. Entonces, ese centro de equilibrio pues está más o menos alrededor de las 290 millas por tanque. Y ese es el tercer aspecto que podemos observar con la forma del histograma. Entonces, le ponemos acá el centro de los datos o el punto de equilibrio. El centro de los datos está aproximadamente en 290 millas por hora. En 290 millas por hora. Y esos son los tres aspectos que podemos observar en nuestro histograma.